Cuando Scary Movie 5 llegó a los cines en 2013, la saga ya era una de las franquicias de parodia más reconocidas del cine contemporáneo. Desde su primera entrega, la serie había construido su identidad mezclando humor absurdo, referencias constantes a las películas de terror más populares y una enorme cantidad de bromas relacionadas con la cultura popular. Sin embargo, esta quinta película marcó un cambio importante dentro de la franquicia, tanto por la ausencia de varios de los actores más emblemáticos, como por la intención de actualizar el tipo de humor para una nueva generación de espectadores. La película fue dirigida por Malcolm D. Lee y apostó por continuar la tradición de convertir en objeto de burla algunos de los mayores éxitos del cine de terror de los años anteriores. En lugar de desarrollar una historia completamente original, la franquicia mantiene su fórmula característica: tomar elementos reconocibles de diferentes películas, exagerarlos hasta el absurdo y mezclarlos con situaciones inesperadas que buscan sorprender al espectador mediante el humor físico, los diálogos exagerados y la ruptura constante de las expectativas. Uno de los aspectos que más llama la atención es el cambio de tono respecto a las primeras entregas. Mientras que las películas originales utilizaban un equilibrio entre sátira cinematográfica y humor juvenil, esta quinta parte incrementa considerablemente el ritmo de los chistes. Prácticamente cada escena intenta introducir una nueva referencia cultural o una nueva situación absurda, lo que genera una experiencia muy dinámica. Este enfoque hace que la película dependa en gran medida de que el espectador reconozca las obras y personajes que está parodiando. La esencia de la saga siempre ha consistido en jugar con los clichés del cine de terror. A lo largo de los años, películas sobre fantasmas, casas embrujadas, posesiones demoníacas, fenómenos paranormales y criaturas sobrenaturales se han convertido en parte del imaginario colectivo. Scary Movie aprovecha esa familiaridad para desmontar las convenciones del género y demostrar que muchas de sus situaciones pueden resultar ridículas cuando se observan desde una perspectiva completamente cómica. La producción también refleja la evolución del entretenimiento durante la primera década del siglo XXI. En esos años, las redes sociales, los videos virales, los programas de televisión y la cultura de Internet comenzaron a influir profundamente en la forma de consumir contenido. La película incorpora muchas referencias a ese contexto, intentando conectar con un público acostumbrado a un ritmo de humor mucho más acelerado que el de generaciones anteriores. Desde el punto de vista visual, la película mantiene una producción cuidada. Aunque el objetivo principal es provocar la risa, el diseño de escenarios, el maquillaje, los efectos especiales y la fotografía imitan deliberadamente el estilo de las películas de terror que sirven como inspiración. Ese contraste entre una apariencia seria y situaciones completamente absurdas constituye uno de los recursos cómicos más efectivos de toda la franquicia. Otro elemento importante es el reparto. La ausencia de varios protagonistas clásicos obligó a introducir nuevos personajes y nuevos estilos de comedia. Este cambio dividió la opinión de muchos seguidores de la saga. Algunos apreciaron el intento de renovar la franquicia, mientras que otros consideraron que se había perdido parte del estilo que caracterizaba a las primeras películas. Independientemente de esa discusión, resulta evidente que la quinta entrega buscó construir una identidad propia dentro del universo de Scary Movie. El humor físico continúa siendo una de las herramientas principales de la película. Caídas, persecuciones, exageraciones visuales y situaciones imposibles aparecen constantemente para mantener un ritmo muy rápido. A diferencia de otras comedias que desarrollan largos diálogos antes del remate humorístico, aquí la mayoría de los chistes se resuelven en pocos segundos, dando paso inmediatamente a una nueva referencia o a una nueva broma. También resulta interesante analizar el papel de la parodia como género cinematográfico. A diferencia de una simple imitación, la parodia exagera las características más reconocibles de una obra para revelar sus convenciones y provocar una respuesta humorística. En ese sentido, Scary Movie 5 no pretende criticar únicamente las películas de terror, sino también la forma en que la industria del entretenimiento transforma determinadas fórmulas narrativas en tendencias repetitivas.
La fotografía reproduce muchos de los recursos visuales característicos del terror moderno. Iluminación tenue, movimientos de cámara lentos, espacios silenciosos y encuadres diseñados para generar tensión. Sin embargo, esa tensión casi siempre termina rompiéndose mediante un chiste inesperado, recordando constantemente al espectador que se encuentra frente a una comedia y no ante una historia de miedo. La música cumple una función similar. En numerosos momentos utiliza melodías propias del cine de suspense para crear una expectativa que inmediatamente es interrumpida por una situación absurda. Ese contraste entre el lenguaje cinematográfico del terror y el humor exagerado constituye uno de los elementos más representativos de la franquicia. Otro aspecto destacable es la enorme cantidad de referencias culturales presentes en la película. Además de inspirarse en el cine de terror, incorpora guiños a celebridades, programas de televisión, tendencias de Internet y acontecimientos populares de su época. Esto convierte a la película en una especie de cápsula cultural que refleja buena parte del entretenimiento comercial de principios de la década de 2010. Desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que Scary Movie 5 apuesta más por la acumulación de chistes que por el desarrollo profundo de los personajes. Esa decisión responde a la naturaleza de la saga, cuyo objetivo principal siempre ha sido mantener un ritmo constante de humor más que construir un drama complejo. Para algunos espectadores, este estilo resulta muy entretenido. Para otros puede hacer que la película parezca menos cohesionada narrativamente. En conjunto, esta primera parte permite comprender qué buscaba ofrecer Scary Movie 5 dentro de una franquicia ya consolidada. Más que reinventar completamente la fórmula, intenta adaptarla a un nuevo contexto cultural dominado por las redes sociales, el cine de terror contemporáneo y un tipo de humor mucho más rápido. Su combinación de referencias cinematográficas, sátira, comedia física y autoparodia demuestra que la intención principal nunca fue asustar al público, sino invitarlo a reírse de los clichés que durante años habían definido al género del terror. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la evolución de la franquicia, en esta segunda parte resulta interesante examinar con mayor profundidad los elementos que definen la personalidad de Scary Movie 5. Aunque la película recibió opiniones muy divididas tras su estreno, representa un ejemplo claro de cómo el género de la parodia intentó adaptarse a una nueva etapa del entretenimiento dominada por Internet, las redes sociales y el enorme éxito comercial del cine de terror sobrenatural. Uno de los aspectos más evidentes es la velocidad con la que se desarrolla el humor. La película prácticamente no deja espacios de pausa entre un chiste y el siguiente. Cada secuencia incorpora referencias visuales, diálogos exagerados o situaciones absurdas que buscan sorprender constantemente al espectador. Este ritmo acelerado responde al cambio en la forma de consumir entretenimiento durante los primeros años de la década de 2010, cuando los videos cortos, los memes y el contenido viral comenzaron a influir en las expectativas del público. A diferencia de las primeras entregas de la saga que dedicaban más tiempo a construir situaciones antes del remate humorístico, esta quinta película apuesta por una estructura mucho más fragmentada. En muchas ocasiones, el objetivo principal parece ser enlazar una referencia cultural con otra, generando una sucesión continua de bromas que mantienen la energía de la película incluso cuando la historia pasa a un segundo plano. La parodia cinematográfica funciona precisamente gracias al reconocimiento del espectador. Un chiste resulta mucho más efectivo cuando quien lo observa identifica inmediatamente la obra original que está siendo exagerada. Por esa razón, Scary Movie 5 depende en gran medida de la popularidad de las películas de terror estrenadas durante los años anteriores. Cuanto mayor sea el conocimiento del público sobre esos títulos, mayor será la cantidad de detalles humorísticos que podrá apreciar. También merece atención la evolución del género del terror durante aquellos años. El éxito de historias relacionadas con fenómenos paranormales, posesiones, casas embrujadas y experiencias sobrenaturales generó una enorme cantidad de producciones con recursos narrativos similares. La película aprovecha precisamente esa repetición para exagerar las convenciones del género
y mostrar hasta qué punto algunas fórmulas podían resultar previsibles cuando se observaban desde una perspectiva cómica. El apartado visual continúa siendo uno de los puntos fuertes de la producción. Aunque la intención principal es hacer reír, los escenarios, el maquillaje y los efectos especiales mantienen una apariencia cercana a la de las películas de terror tradicionales. Ese contraste entre una presentación seria y situaciones completamente absurdas constituye una de las herramientas humorísticas más eficaces de toda la franquicia. Otro elemento interesante es el uso de la comedia física. Golpes exagerados, caídas imposibles, movimientos inesperados y reacciones desproporcionadas forman parte constante del lenguaje visual de la película. Este tipo de humor tiene una larga tradición dentro del cine y permite que muchas bromas funcionen incluso sin depender del idioma, ya que la exageración corporal resulta comprensible para espectadores de diferentes culturas. La dirección también demuestra un claro interés por imitar el lenguaje cinematográfico del terror moderno. Los movimientos lentos de cámara, los silencios prolongados y la utilización de la iluminación buscan generar una atmósfera inquietante que, casi siempre, termina rompiéndose mediante un giro humorístico. Ese juego entre tensión y comedia constituye uno de los principales mecanismos narrativos de la película. Desde el punto de vista de los personajes, la película no pretende construir protagonistas psicológicamente complejos. Su función principal consiste en servir como vehículos para las distintas situaciones cómicas. Las personalidades suelen estar deliberadamente exageradas, permitiendo que las reacciones sean mucho más absurdas de lo que ocurriría en una historia convencional. Esta decisión responde a la naturaleza del género paródico, donde la caricatura suele resultar más efectiva que el realismo. La banda sonora también contribuye al efecto humorístico. Muchas composiciones reproducen los recursos musicales habituales del cine de suspense para aumentar momentáneamente la tensión antes de introducir un chiste inesperado. Esa combinación recuerda constantemente al espectador que la película juega con las reglas del terror en lugar de seguirlas de manera tradicional. Uno de los aspectos más debatidos por la crítica fue precisamente el tipo de humor utilizado. Algunos espectadores apreciaron la enorme cantidad de referencias contemporáneas y el ritmo constante de las bromas, mientras que otros consideraron que la película dependía demasiado de la actualidad del momento y menos del desarrollo de una historia sólida. Esta diferencia de opiniones explica por qué la recepción fue tan variada entre distintos sectores del público. A pesar de esas críticas, la película representa un interesante documento sobre la cultura popular de principios de la década de 2010. Las referencias al entretenimiento, la televisión, la música y las tendencias de Internet reflejan con bastante precisión cuáles eran algunos de los fenómenos mediáticos más influyentes de aquella época. Vista varios años después, funciona también como un retrato humorístico de ese momento cultural. Otro aspecto digno de análisis es la dificultad inherente al género de la parodia. Este tipo de cine depende de que el público comparta determinadas referencias culturales. A medida que pasan los años, algunas bromas pueden perder parte de su impacto porque los acontecimientos o las películas originales dejan de estar tan presentes en la memoria colectiva. Sin embargo, otras escenas continúan funcionando gracias al humor visual y a la exageración de situaciones universales. En conjunto, esta segunda parte permite comprender mejor las decisiones creativas que dieron forma a Scary Movie 5. Aunque su estilo puede resultar diferente al de las primeras películas de la saga, mantiene el objetivo fundamental de utilizar el humor para cuestionar las convenciones del cine de terror y ofrecer una experiencia ligera, rápida y llena de referencias culturales. Su propuesta puede no satisfacer a todos los espectadores, pero constituye un ejemplo interesante de cómo la comedia paródica evolucionó para adaptarse a una nueva generación y a un panorama mediático profundamente influenciado por la cultura digital. Al analizar Scary Movie 5, desde la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que esta película ocupa un lugar particular dentro de la franquicia.
Más que intentar reinventar por completo la fórmula, buscó adaptarla a una época en la que el entretenimiento había cambiado de forma considerable. El auge de las redes sociales, los videos virales y las referencias culturales inmediatas influyó en el tipo de humor que proponía la película, haciendo que apostara por un ritmo mucho más rápido y una mayor cantidad de bromas visuales y guiños a la cultura popular. Uno de los temas más interesantes que deja la película es la forma en que utiliza la parodia para demostrar que incluso los géneros más exitosos pueden desarrollar fórmulas repetitivas. El cine de terror ha recurrido durante décadas a determinados recursos narrativos, personajes que toman decisiones poco inteligentes, fenómenos sobrenaturales que siguen reglas similares y escenas diseñadas para provocar sobresaltos. Scary Movie 5 exagera deliberadamente esos elementos para recordar al espectador que muchas convenciones del género pueden resultar absurdas cuando se observan desde otro punto de vista. Esta capacidad para jugar con las expectativas constituye una de las mayores fortalezas de la saga. La película construye situaciones que parecen dirigirse hacia un momento de tensión o miedo, pero en el último instante rompe completamente esa atmósfera mediante una broma inesperada. Ese contraste constante entre suspense y comedia forma parte de la identidad de la franquicia y explica por qué ha logrado diferenciarse de otras producciones humorísticas. Desde el punto de vista cinematográfico, la producción demuestra un importante trabajo técnico. Aunque el objetivo principal nunca fue competir con las grandes películas de terror en términos de profundidad dramática, el equipo de producción recreó con bastante fidelidad la estética de ese tipo de cine. La iluminación, los decorados, los efectos especiales y el sonido contribuyen a crear una apariencia seria que sirve como base para que los elementos humorísticos resulten todavía más efectivos. Otro aspecto digno de análisis es la importancia del contexto cultural. Muchas de las referencias presentes en la película estaban directamente relacionadas con acontecimientos, celebridades y tendencias muy populares en el momento de su estreno. Esto significa que la experiencia del espectador puede variar dependiendo de la época en la que vea la película. Quienes recuerdan aquellos fenómenos culturales probablemente reconocerán más guiños, mientras que los espectadores más jóvenes pueden percibir algunas bromas de una manera diferente. La recepción de la crítica fue bastante desigual. Numerosos especialistas señalaron que la película se apoyaba excesivamente en referencias contemporáneas y que el desarrollo narrativo quedaba en un segundo plano frente a la sucesión constante de chistes. Sin embargo, otros reconocieron que mantenía el espíritu irreverente que había convertido a la saga en un fenómeno popular, especialmente entre quienes disfrutan del humor absurdo y de la sátira cinematográfica. La opinión del público también estuvo dividida. Algunos seguidores de las primeras entregas echaron de menos el estilo de humor y los personajes que habían definido el inicio de la franquicia. Otros, en cambio, valoraron el intento de actualizar la fórmula para conectar con una nueva generación de espectadores acostumbrados a un ritmo narrativo mucho más acelerado. Esta diversidad de opiniones demuestra que las expectativas del público pueden influir enormemente en la percepción de una secuela. Resulta interesante observar cómo la película refleja la evolución de la comedia comercial. Mientras que las primeras entregas de la saga nacieron en un momento dominado por las parodias de grandes éxitos cinematográficos, la quinta parte incorpora elementos propios de la cultura digital, donde los memes, los videos breves y el humor basado en referencias rápidas comenzaban a ocupar un lugar central en el entretenimiento. También merece reconocimiento el trabajo del reparto, que asume con naturalidad un estilo interpretativo basado en la exageración. La comedia de este tipo exige un equilibrio particular. Los actores deben interpretar situaciones completamente absurdas con suficiente convicción para que el contraste resulte divertido. Esa capacidad para mantener el tono exagerado sin perder la coherencia interna constituye uno de los aspectos más característicos de la película. En términos de dirección artística, la producción mantiene un nivel visual consistente. Los escenarios reproducen la atmósfera de las películas que parodia, mientras que el vestuario y el maquillaje ayudan a reforzar la ilusión de estar observando una auténtica película de terror.
hasta que la siguiente broma rompe completamente esa expectativa. Esa combinación de seriedad estética y humor exagerado continúa siendo una de las señas de identidad de la franquicia. Otro elemento que explica la permanencia de Scary Movie como saga es su capacidad para funcionar como una especie de archivo de la cultura popular. Cada entrega captura las películas, personajes y fenómenos mediáticos que dominaban el momento de su estreno. Aunque algunas referencias envejecen con el tiempo, otras conservan su valor como testimonio de una determinada etapa del entretenimiento. Más allá de las opiniones positivas o negativas, Scary Movie 5 representa un ejemplo interesante de cómo las franquicias intentan adaptarse a nuevas generaciones. Mantener una identidad reconocible y, al mismo tiempo, incorporar nuevas influencias culturales es un desafío para cualquier serie cinematográfica de larga duración. La película muestra tanto las posibilidades como las dificultades de ese proceso. Vista en conjunto, la quinta entrega conserva el espíritu irreverente que siempre caracterizó a la saga. Su intención principal nunca fue ofrecer una historia compleja ni una reflexión profunda sobre el terror, sino invitar al espectador a reírse de los recursos más conocidos del género y de muchas tendencias de la cultura popular contemporánea. Ese enfoque explica por qué su éxito depende en gran medida del tipo de humor que cada persona disfrute. En definitiva, Scary Movie 5. El mal ya viene puede entenderse como una producción que buscó actualizar una franquicia muy conocida para un nuevo contexto cultural. Su combinación de sátira, humor físico, referencias cinematográficas y parodia de fenómenos populares mantiene viva la esencia de la serie, aunque con un estilo claramente distinto al de sus primeras entregas. Si bien continúa siendo una de las películas más debatidas de la saga, también sirve como un interesante ejemplo de cómo evolucionó la comedia paródica durante la década de 2010. Para quienes disfrutan del humor absurdo, las referencias al cine de terror y las bromas visuales constantes, la película ofrece una experiencia ligera y dinámica que refleja perfectamente el tipo de entretenimiento que predominó en aquella etapa del cine comercial. Cuando Scary Movie 5 llegó a los cines en 2013, la saga ya era una de las franquicias de parodia más reconocidas del cine contemporáneo. Desde su primera entrega, la serie había construido su identidad mezclando humor absurdo, referencias constantes a las películas de terror más populares y una enorme cantidad de bromas relacionadas con la cultura popular. Sin embargo, esta quinta película marcó un cambio importante dentro de la franquicia, tanto por la ausencia de varios de los actores más emblemáticos, como por la intención de actualizar el tipo de humor para una nueva generación de espectadores. La película fue dirigida por Malcolm D. Lee y apostó por continuar la tradición de convertir en objeto de burla algunos de los mayores éxitos del cine de terror de los años anteriores. En lugar de desarrollar una historia completamente original, la franquicia mantiene su fórmula característica: tomar elementos reconocibles de diferentes películas, exagerarlos hasta el absurdo y mezclarlos con situaciones inesperadas que buscan sorprender al espectador mediante el humor físico, los diálogos exagerados y la ruptura constante de las expectativas. Uno de los aspectos que más llama la atención es el cambio de tono respecto a las primeras entregas. Mientras que las películas originales utilizaban un equilibrio entre sátira cinematográfica y humor juvenil, esta quinta parte incrementa considerablemente el ritmo de los chistes. Prácticamente cada escena intenta introducir una nueva referencia cultural o una nueva situación absurda, lo que genera una experiencia muy dinámica. Este enfoque hace que la película dependa en gran medida de que el espectador reconozca las obras y personajes que está parodiando. La esencia de la saga siempre ha consistido en jugar con los clichés del cine de terror. A lo largo de los años, películas sobre fantasmas, casas embrujadas, posesiones demoníacas, fenómenos paranormales y criaturas sobrenaturales se han convertido en parte del imaginario colectivo. Scary Movie aprovecha esa familiaridad para desmontar las convenciones del género y demostrar que muchas de sus situaciones pueden resultar ridículas cuando se observan desde una perspectiva completamente cómica.
La producción también refleja la evolución del entretenimiento durante la primera década del siglo XXI. En esos años, las redes sociales, los videos virales, los programas de televisión y la cultura de Internet comenzaron a influir profundamente en la forma de consumir contenido. La película incorpora muchas referencias a ese contexto, intentando conectar con un público acostumbrado a un ritmo de humor mucho más acelerado que el de generaciones anteriores. Desde el punto de vista visual, la película mantiene una producción cuidada. Aunque el objetivo principal es provocar la risa, el diseño de escenarios, el maquillaje, los efectos especiales y la fotografía imitan deliberadamente el estilo de las películas de terror que sirven como inspiración. Ese contraste entre una apariencia seria y situaciones completamente absurdas constituye uno de los recursos cómicos más efectivos de toda la franquicia. Otro elemento importante es el reparto. La ausencia de varios protagonistas clásicos obligó a introducir nuevos personajes y nuevos estilos de comedia. Este cambio dividió la opinión de muchos seguidores de la saga. Algunos apreciaron el intento de renovar la franquicia, mientras que otros consideraron que se había perdido parte del estilo que caracterizaba a las primeras películas. Independientemente de esa discusión, resulta evidente que la quinta entrega buscó construir una identidad propia dentro del universo de Scary Movie. El humor físico continúa siendo una de las herramientas principales de la película. Caídas, persecuciones, exageraciones visuales y situaciones imposibles aparecen constantemente para mantener un ritmo muy rápido. A diferencia de otras comedias que desarrollan largos diálogos antes del remate humorístico, aquí la mayoría de los chistes se resuelven en pocos segundos, dando paso inmediatamente a una nueva referencia o a una nueva broma. También resulta interesante analizar el papel de la parodia como género cinematográfico. A diferencia de una simple imitación, la parodia exagera las características más reconocibles de una obra para revelar sus convenciones y provocar una respuesta humorística. En ese sentido, Scary Movie 5 no pretende criticar únicamente las películas de terror, sino también la forma en que la industria del entretenimiento transforma determinadas fórmulas narrativas en tendencias repetitivas. La fotografía reproduce muchos de los recursos visuales característicos del terror moderno. Iluminación tenue, movimientos de cámara lentos, espacios silenciosos y encuadres diseñados para generar tensión. Sin embargo, esa tensión casi siempre termina rompiéndose mediante un chiste inesperado, recordando constantemente al espectador que se encuentra frente a una comedia y no ante una historia de miedo. La música cumple una función similar. En numerosos momentos utiliza melodías propias del cine de suspense para crear una expectativa que inmediatamente es interrumpida por una situación absurda. Ese contraste entre el lenguaje cinematográfico del terror y el humor exagerado constituye uno de los elementos más representativos de la franquicia. Otro aspecto destacable es la enorme cantidad de referencias culturales presentes en la película. Además de inspirarse en el cine de terror, incorpora guiños a celebridades, programas de televisión, tendencias de Internet y acontecimientos populares de su época. Esto convierte a la película en una especie de cápsula cultural que refleja buena parte del entretenimiento comercial de principios de la década de 2010. Desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que Scary Movie 5 apuesta más por la acumulación de chistes que por el desarrollo profundo de los personajes. Esa decisión responde a la naturaleza de la saga, cuyo objetivo principal siempre ha sido mantener un ritmo constante de humor más que construir un drama complejo. Para algunos espectadores, este estilo resulta muy entretenido. Para otros puede hacer que la película parezca menos cohesionada narrativamente. En conjunto, esta primera parte permite comprender qué buscaba ofrecer Scary Movie 5 dentro de una franquicia ya consolidada. Más que reinventar completamente la fórmula, intenta adaptarla a un nuevo contexto cultural dominado por las redes sociales, el cine de terror contemporáneo y un tipo de humor mucho más rápido. Su combinación de referencias cinematográficas, sátira, comedia física y autoparodia demuestra que la intención principal nunca fue asustar al público, sino invitarlo a reírse de los clichés
que durante años habían definido al género del terror. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la evolución de la franquicia, en esta segunda parte resulta interesante examinar con mayor profundidad los elementos que definen la personalidad de Scary Movie 5. Aunque la película recibió opiniones muy divididas tras su estreno, representa un ejemplo claro de cómo el género de la parodia intentó adaptarse a una nueva etapa del entretenimiento dominada por Internet, las redes sociales y el enorme éxito comercial del cine de terror sobrenatural. Uno de los aspectos más evidentes es la velocidad con la que se desarrolla el humor. La película prácticamente no deja espacios de pausa entre un chiste y el siguiente. Cada secuencia incorpora referencias visuales, diálogos exagerados o situaciones absurdas que buscan sorprender constantemente al espectador. Este ritmo acelerado responde al cambio en la forma de consumir entretenimiento durante los primeros años de la década de 2010, cuando los videos cortos, los memes y el contenido viral comenzaron a influir en las expectativas del público. A diferencia de las primeras entregas de la saga que dedicaban más tiempo a construir situaciones antes del remate humorístico, esta quinta película apuesta por una estructura mucho más fragmentada. En muchas ocasiones, el objetivo principal parece ser enlazar una referencia cultural con otra, generando una sucesión continua de bromas que mantienen la energía de la película incluso cuando la historia pasa a un segundo plano. La parodia cinematográfica funciona precisamente gracias al reconocimiento del espectador. Un chiste resulta mucho más efectivo cuando quien lo observa identifica inmediatamente la obra original que está siendo exagerada. Por esa razón, Scary Movie 5 depende en gran medida de la popularidad de las películas de terror estrenadas durante los años anteriores. Cuanto mayor sea el conocimiento del público sobre esos títulos, mayor será la cantidad de detalles humorísticos que podrá apreciar. También merece atención la evolución del género del terror durante aquellos años. El éxito de historias relacionadas con fenómenos paranormales, posesiones, casas embrujadas y experiencias sobrenaturales generó una enorme cantidad de producciones con recursos narrativos similares. La película aprovecha precisamente esa repetición para exagerar las convenciones del género y mostrar hasta qué punto algunas fórmulas podían resultar previsibles cuando se observaban desde una perspectiva cómica. El apartado visual continúa siendo uno de los puntos fuertes de la producción. Aunque la intención principal es hacer reír, los escenarios, el maquillaje y los efectos especiales mantienen una apariencia cercana a la de las películas de terror tradicionales. Ese contraste entre una presentación seria y situaciones completamente absurdas constituye una de las herramientas humorísticas más eficaces de toda la franquicia. Otro elemento interesante es el uso de la comedia física. Golpes exagerados, caídas imposibles, movimientos inesperados y reacciones desproporcionadas forman parte constante del lenguaje visual de la película. Este tipo de humor tiene una larga tradición dentro del cine y permite que muchas bromas funcionen incluso sin depender del idioma, ya que la exageración corporal resulta comprensible para espectadores de diferentes culturas. La dirección también demuestra un claro interés por imitar el lenguaje cinematográfico del terror moderno. Los movimientos lentos de cámara, los silencios prolongados y la utilización de la iluminación buscan generar una atmósfera inquietante que, casi siempre, termina rompiéndose mediante un giro humorístico. Ese juego entre tensión y comedia constituye uno de los principales mecanismos narrativos de la película. Desde el punto de vista de los personajes, la película no pretende construir protagonistas psicológicamente complejos. Su función principal consiste en servir como vehículos para las distintas situaciones cómicas. Las personalidades suelen estar deliberadamente exageradas, permitiendo que las reacciones sean mucho más absurdas de lo que ocurriría en una historia convencional. Esta decisión responde a la naturaleza del género paródico, donde la caricatura suele resultar más efectiva que el realismo. La banda sonora también contribuye al efecto humorístico. Muchas composiciones reproducen los recursos musicales habituales del cine de suspense para aumentar momentáneamente la tensión antes de introducir
un chiste inesperado. Esa combinación recuerda constantemente al espectador que la película juega con las reglas del terror en lugar de seguirlas de manera tradicional. Uno de los aspectos más debatidos por la crítica fue precisamente el tipo de humor utilizado. Algunos espectadores apreciaron la enorme cantidad de referencias contemporáneas y el ritmo constante de las bromas, mientras que otros consideraron que la película dependía demasiado de la actualidad del momento y menos del desarrollo de una historia sólida. Esta diferencia de opiniones explica por qué la recepción fue tan variada entre distintos sectores del público. A pesar de esas críticas, la película representa un interesante documento sobre la cultura popular de principios de la década de 2010. Las referencias al entretenimiento, la televisión, la música y las tendencias de Internet reflejan con bastante precisión cuáles eran algunos de los fenómenos mediáticos más influyentes de aquella época. Vista varios años después, funciona también como un retrato humorístico de ese momento cultural. Otro aspecto digno de análisis es la dificultad inherente al género de la parodia. Este tipo de cine depende de que el público comparta determinadas referencias culturales. A medida que pasan los años, algunas bromas pueden perder parte de su impacto porque los acontecimientos o las películas originales dejan de estar tan presentes en la memoria colectiva. Sin embargo, otras escenas continúan funcionando gracias al humor visual y a la exageración de situaciones universales. En conjunto, esta segunda parte permite comprender mejor las decisiones creativas que dieron forma a Scary Movie 5. Aunque su estilo puede resultar diferente al de las primeras películas de la saga, mantiene el objetivo fundamental de utilizar el humor para cuestionar las convenciones del cine de terror y ofrecer una experiencia ligera, rápida y llena de referencias culturales. Su propuesta puede no satisfacer a todos los espectadores, pero constituye un ejemplo interesante de cómo la comedia paródica evolucionó para adaptarse a una nueva generación y a un panorama mediático profundamente influenciado por la cultura digital. Al analizar Scary Movie 5, desde la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que esta película ocupa un lugar particular dentro de la franquicia. Más que intentar reinventar por completo la fórmula, buscó adaptarla a una época en la que el entretenimiento había cambiado de forma considerable. El auge de las redes sociales, los videos virales y las referencias culturales inmediatas influyó en el tipo de humor que proponía la película, haciendo que apostara por un ritmo mucho más rápido y una mayor cantidad de bromas visuales y guiños a la cultura popular. Uno de los temas más interesantes que deja la película es la forma en que utiliza la parodia para demostrar que incluso los géneros más exitosos pueden desarrollar fórmulas repetitivas. El cine de terror ha recurrido durante décadas a determinados recursos narrativos, personajes que toman decisiones poco inteligentes, fenómenos sobrenaturales que siguen reglas similares y escenas diseñadas para provocar sobresaltos. Scary Movie 5 exagera deliberadamente esos elementos para recordar al espectador que muchas convenciones del género pueden resultar absurdas cuando se observan desde otro punto de vista. Esta capacidad para jugar con las expectativas constituye una de las mayores fortalezas de la saga. La película construye situaciones que parecen dirigirse hacia un momento de tensión o miedo, pero en el último instante rompe completamente esa atmósfera mediante una broma inesperada. Ese contraste constante entre suspense y comedia forma parte de la identidad de la franquicia y explica por qué ha logrado diferenciarse de otras producciones humorísticas. Desde el punto de vista cinematográfico, la producción demuestra un importante trabajo técnico. Aunque el objetivo principal nunca fue competir con las grandes películas de terror en términos de profundidad dramática, el equipo de producción recreó con bastante fidelidad la estética de ese tipo de cine. La iluminación, los decorados, los efectos especiales y el sonido contribuyen a crear una apariencia seria que sirve como base para que los elementos humorísticos resulten todavía más efectivos. Otro aspecto digno de análisis es la importancia del contexto cultural. Muchas de las referencias presentes en la película estaban directamente relacionadas con acontecimientos,
celebridades y tendencias muy populares en el momento de su estreno. Esto significa que la experiencia del espectador puede variar dependiendo de la época en la que vea la película. Quienes recuerdan aquellos fenómenos culturales probablemente reconocerán más guiños, mientras que los espectadores más jóvenes pueden percibir algunas bromas de una manera diferente. La recepción de la crítica fue bastante desigual. Numerosos especialistas señalaron que la película se apoyaba excesivamente en referencias contemporáneas y que el desarrollo narrativo quedaba en un segundo plano frente a la sucesión constante de chistes. Sin embargo, otros reconocieron que mantenía el espíritu irreverente que había convertido a la saga en un fenómeno popular, especialmente entre quienes disfrutan del humor absurdo y de la sátira cinematográfica. La opinión del público también estuvo dividida. Algunos seguidores de las primeras entregas echaron de menos el estilo de humor y los personajes que habían definido el inicio de la franquicia. Otros, en cambio, valoraron el intento de actualizar la fórmula para conectar con una nueva generación de espectadores acostumbrados a un ritmo narrativo mucho más acelerado. Esta diversidad de opiniones demuestra que las expectativas del público pueden influir enormemente en la percepción de una secuela. Resulta interesante observar cómo la película refleja la evolución de la comedia comercial. Mientras que las primeras entregas de la saga nacieron en un momento dominado por las parodias de grandes éxitos cinematográficos, la quinta parte incorpora elementos propios de la cultura digital, donde los memes, los videos breves y el humor basado en referencias rápidas comenzaban a ocupar un lugar central en el entretenimiento. También merece reconocimiento el trabajo del reparto, que asume con naturalidad un estilo interpretativo basado en la exageración. La comedia de este tipo exige un equilibrio particular. Los actores deben interpretar situaciones completamente absurdas con suficiente convicción para que el contraste resulte divertido. Esa capacidad para mantener el tono exagerado sin perder la coherencia interna constituye uno de los aspectos más característicos de la película. En términos de dirección artística, la producción mantiene un nivel visual consistente. Los escenarios reproducen la atmósfera de las películas que parodia, mientras que el vestuario y el maquillaje ayudan a reforzar la ilusión de estar observando una auténtica película de terror, hasta que la siguiente broma rompe completamente esa expectativa. Esa combinación de seriedad estética y humor exagerado continúa siendo una de las señas de identidad de la franquicia. Otro elemento que explica la permanencia de Scary Movie como saga es su capacidad para funcionar como una especie de archivo de la cultura popular. Cada entrega captura las películas, personajes y fenómenos mediáticos que dominaban el momento de su estreno. Aunque algunas referencias envejecen con el tiempo, otras conservan su valor como testimonio de una determinada etapa del entretenimiento. Más allá de las opiniones positivas o negativas, Scary Movie 5 representa un ejemplo interesante de cómo las franquicias intentan adaptarse a nuevas generaciones. Mantener una identidad reconocible y, al mismo tiempo, incorporar nuevas influencias culturales es un desafío para cualquier serie cinematográfica de larga duración. La película muestra tanto las posibilidades como las dificultades de ese proceso. Vista en conjunto, la quinta entrega conserva el espíritu irreverente que siempre caracterizó a la saga. Su intención principal nunca fue ofrecer una historia compleja ni una reflexión profunda sobre el terror, sino invitar al espectador a reírse de los recursos más conocidos del género y de muchas tendencias de la cultura popular contemporánea. Ese enfoque explica por qué su éxito depende en gran medida del tipo de humor que cada persona disfrute. En definitiva, Scary Movie 5. El mal ya viene puede entenderse como una producción que buscó actualizar una franquicia muy conocida para un nuevo contexto cultural. Su combinación de sátira, humor físico, referencias cinematográficas y parodia de fenómenos populares mantiene viva la esencia de la serie, aunque con un estilo claramente distinto al de sus primeras entregas. Si bien continúa siendo una de las películas más debatidas de la saga, también sirve como un interesante ejemplo de cómo evolucionó la comedia paródica durante la década de 2010. Para quienes disfrutan del humor absurdo,
Las referencias al cine de terror y las bromas visuales constantes, la película ofrece una experiencia ligera y dinámica que refleja perfectamente el tipo de entretenimiento que predominó en aquella etapa del cine comercial. Cuando Scary Movie 5 llegó a los cines en 2013, la saga ya era una de las franquicias de parodia más reconocidas del cine contemporáneo. Desde su primera entrega, la serie había construido su identidad mezclando humor absurdo, referencias constantes a las películas de terror más populares y una enorme cantidad de bromas relacionadas con la cultura popular. Sin embargo, esta quinta película marcó un cambio importante dentro de la franquicia, tanto por la ausencia de varios de los actores más emblemáticos, como por la intención de actualizar el tipo de humor para una nueva generación de espectadores. La película fue dirigida por Malcolm D. Lee y apostó por continuar la tradición de convertir en objeto de burla algunos de los mayores éxitos del cine de terror de los años anteriores. En lugar de desarrollar una historia completamente original, la franquicia mantiene su fórmula característica: tomar elementos reconocibles de diferentes películas, exagerarlos hasta el absurdo y mezclarlos con situaciones inesperadas que buscan sorprender al espectador mediante el humor físico, los diálogos exagerados y la ruptura constante de las expectativas. Uno de los aspectos que más llama la atención es el cambio de tono respecto a las primeras entregas. Mientras que las películas originales utilizaban un equilibrio entre sátira cinematográfica y humor juvenil, esta quinta parte incrementa considerablemente el ritmo de los chistes. Prácticamente cada escena intenta introducir una nueva referencia cultural o una nueva situación absurda, lo que genera una experiencia muy dinámica. Este enfoque hace que la película dependa en gran medida de que el espectador reconozca las obras y personajes que está parodiando. La esencia de la saga siempre ha consistido en jugar con los clichés del cine de terror. A lo largo de los años, películas sobre fantasmas, casas embrujadas, posesiones demoníacas, fenómenos paranormales y criaturas sobrenaturales se han convertido en parte del imaginario colectivo. Scary Movie aprovecha esa familiaridad para desmontar las convenciones del género y demostrar que muchas de sus situaciones pueden resultar ridículas cuando se observan desde una perspectiva completamente cómica. La producción también refleja la evolución del entretenimiento durante la primera década del siglo XXI. En esos años, las redes sociales, los videos virales, los programas de televisión y la cultura de Internet comenzaron a influir profundamente en la forma de consumir contenido. La película incorpora muchas referencias a ese contexto, intentando conectar con un público acostumbrado a un ritmo de humor mucho más acelerado que el de generaciones anteriores. Desde el punto de vista visual, la película mantiene una producción cuidada. Aunque el objetivo principal es provocar la risa, el diseño de escenarios, el maquillaje, los efectos especiales y la fotografía imitan deliberadamente el estilo de las películas de terror que sirven como inspiración. Ese contraste entre una apariencia seria y situaciones completamente absurdas constituye uno de los recursos cómicos más efectivos de toda la franquicia. Otro elemento importante es el reparto. La ausencia de varios protagonistas clásicos obligó a introducir nuevos personajes y nuevos estilos de comedia. Este cambio dividió la opinión de muchos seguidores de la saga. Algunos apreciaron el intento de renovar la franquicia, mientras que otros consideraron que se había perdido parte del estilo que caracterizaba a las primeras películas. Independientemente de esa discusión, resulta evidente que la quinta entrega buscó construir una identidad propia dentro del universo de Scary Movie. El humor físico continúa siendo una de las herramientas principales de la película. Caídas, persecuciones, exageraciones visuales y situaciones imposibles aparecen constantemente para mantener un ritmo muy rápido. A diferencia de otras comedias que desarrollan largos diálogos antes del remate humorístico, aquí la mayoría de los chistes se resuelven en pocos segundos, dando paso inmediatamente a una nueva referencia o a una nueva broma. También resulta interesante analizar el papel de la parodia como género cinematográfico. A diferencia de una simple imitación, la parodia exagera las características más reconocibles de una obra para revelar sus convenciones.
y provocar una respuesta humorística. En ese sentido, Scary Movie 5 no pretende criticar únicamente las películas de terror, sino también la forma en que la industria del entretenimiento transforma determinadas fórmulas narrativas en tendencias repetitivas. La fotografía reproduce muchos de los recursos visuales característicos del terror moderno: iluminación tenue, movimientos de cámara lentos, espacios silenciosos y encuadres diseñados para generar tensión. Sin embargo, esa tensión casi siempre termina rompiéndose mediante un chiste inesperado, recordando constantemente al espectador que se encuentra frente a una comedia y no ante una historia de miedo. La música cumple una función similar. En numerosos momentos utiliza melodías propias del cine de suspense para crear una expectativa que inmediatamente es interrumpida por una situación absurda. Ese contraste entre el lenguaje cinematográfico del terror y el humor exagerado constituye uno de los elementos más representativos de la franquicia. Otro aspecto destacable es la enorme cantidad de referencias culturales presentes en la película. Además de inspirarse en el cine de terror, incorpora guiños a celebridades, programas de televisión, tendencias de Internet y acontecimientos populares de su época. Esto convierte a la película en una especie de cápsula cultural que refleja buena parte del entretenimiento comercial de principios de la década de 2010. Desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que Scary Movie 5 apuesta más por la acumulación de chistes que por el desarrollo profundo de los personajes. Esa decisión responde a la naturaleza de la saga, cuyo objetivo principal siempre ha sido mantener un ritmo constante de humor más que construir un drama complejo. Para algunos espectadores, este estilo resulta muy entretenido. Para otros puede hacer que la película parezca menos cohesionada narrativamente. En conjunto, esta primera parte permite comprender qué buscaba ofrecer Scary Movie 5 dentro de una franquicia ya consolidada. Más que reinventar completamente la fórmula, intenta adaptarla a un nuevo contexto cultural dominado por las redes sociales, el cine de terror contemporáneo y un tipo de humor mucho más rápido. Su combinación de referencias cinematográficas, sátira, comedia física y autoparodia demuestra que la intención principal nunca fue asustar al público, sino invitarlo a reírse de los clichés que durante años habían definido al género del terror. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la evolución de la franquicia, en esta segunda parte resulta interesante examinar con mayor profundidad los elementos que definen la personalidad de Scary Movie 5. Aunque la película recibió opiniones muy divididas tras su estreno, representa un ejemplo claro de cómo el género de la parodia intentó adaptarse a una nueva etapa del entretenimiento dominada por Internet, las redes sociales y el enorme éxito comercial del cine de terror sobrenatural. Uno de los aspectos más evidentes es la velocidad con la que se desarrolla el humor. La película prácticamente no deja espacios de pausa entre un chiste y el siguiente. Cada secuencia incorpora referencias visuales, diálogos exagerados o situaciones absurdas que buscan sorprender constantemente al espectador. Este ritmo acelerado responde al cambio en la forma de consumir entretenimiento durante los primeros años de la década de 2010, cuando los videos cortos, los memes y el contenido viral comenzaron a influir en las expectativas del público. A diferencia de las primeras entregas de la saga que dedicaban más tiempo a construir situaciones antes del remate humorístico, esta quinta película apuesta por una estructura mucho más fragmentada. En muchas ocasiones, el objetivo principal parece ser enlazar una referencia cultural con otra, generando una sucesión continua de bromas que mantienen la energía de la película incluso cuando la historia pasa a un segundo plano. La parodia cinematográfica funciona precisamente gracias al reconocimiento del espectador. Un chiste resulta mucho más efectivo cuando quien lo observa identifica inmediatamente la obra original que está siendo exagerada. Por esa razón, Scary Movie 5 depende en gran medida de la popularidad de las películas de terror estrenadas durante los años anteriores. Cuanto mayor sea el conocimiento del público sobre esos títulos, mayor será la cantidad de detalles humorísticos que podrá apreciar. También merece atención la evolución del género del terror durante aquellos años. El éxito de historias relacionadas con fenómenos paranormales
posesiones, casas embrujadas y experiencias sobrenaturales, generó una enorme cantidad de producciones con recursos narrativos similares. La película aprovecha precisamente esa repetición para exagerar las convenciones del género y mostrar hasta qué punto algunas fórmulas podían resultar previsibles cuando se observaban desde una perspectiva cómica. El apartado visual continúa siendo uno de los puntos fuertes de la producción. Aunque la intención principal es hacer reír, los escenarios, el maquillaje y los efectos especiales mantienen una apariencia cercana a la de las películas de terror tradicionales. Ese contraste entre una presentación seria y situaciones completamente absurdas constituye una de las herramientas humorísticas más eficaces de toda la franquicia. Otro elemento interesante es el uso de la comedia física. Golpes exagerados, caídas imposibles, movimientos inesperados y reacciones desproporcionadas forman parte constante del lenguaje visual de la película. Este tipo de humor tiene una larga tradición dentro del cine y permite que muchas bromas funcionen incluso sin depender del idioma, ya que la exageración corporal resulta comprensible para espectadores de diferentes culturas. La dirección también demuestra un claro interés por imitar el lenguaje cinematográfico del terror moderno. Los movimientos lentos de cámara, los silencios prolongados y la utilización de la iluminación buscan generar una atmósfera inquietante que, casi siempre, termina rompiéndose mediante un giro humorístico. Ese juego entre tensión y comedia constituye uno de los principales mecanismos narrativos de la película. Desde el punto de vista de los personajes, la película no pretende construir protagonistas psicológicamente complejos. Su función principal consiste en servir como vehículos para las distintas situaciones cómicas. Las personalidades suelen estar deliberadamente exageradas, permitiendo que las reacciones sean mucho más absurdas de lo que ocurriría en una historia convencional. Esta decisión responde a la naturaleza del género paródico, donde la caricatura suele resultar más efectiva que el realismo. La banda sonora también contribuye al efecto humorístico. Muchas composiciones reproducen los recursos musicales habituales del cine de suspense para aumentar momentáneamente la tensión antes de introducir un chiste inesperado. Esa combinación recuerda constantemente al espectador que la película juega con las reglas del terror en lugar de seguirlas de manera tradicional. Uno de los aspectos más debatidos por la crítica fue precisamente el tipo de humor utilizado. Algunos espectadores apreciaron la enorme cantidad de referencias contemporáneas y el ritmo constante de las bromas, mientras que otros consideraron que la película dependía demasiado de la actualidad del momento y menos del desarrollo de una historia sólida. Esta diferencia de opiniones explica por qué la recepción fue tan variada entre distintos sectores del público. A pesar de esas críticas, la película representa un interesante documento sobre la cultura popular de principios de la década de 2010. Las referencias al entretenimiento, la televisión, la música y las tendencias de Internet reflejan con bastante precisión cuáles eran algunos de los fenómenos mediáticos más influyentes de aquella época. Vista varios años después, funciona también como un retrato humorístico de ese momento cultural. Otro aspecto digno de análisis es la dificultad inherente al género de la parodia. Este tipo de cine depende de que el público comparta determinadas referencias culturales. A medida que pasan los años, algunas bromas pueden perder parte de su impacto porque los acontecimientos o las películas originales dejan de estar tan presentes en la memoria colectiva. Sin embargo, otras escenas continúan funcionando gracias al humor visual y a la exageración de situaciones universales. En conjunto, esta segunda parte permite comprender mejor las decisiones creativas que dieron forma a Scary Movie 5. Aunque su estilo puede resultar diferente al de las primeras películas de la saga, mantiene el objetivo fundamental de utilizar el humor para cuestionar las convenciones del cine de terror y ofrecer una experiencia ligera, rápida y llena de referencias culturales. Su propuesta puede no satisfacer a todos los espectadores, pero constituye un ejemplo interesante de cómo la comedia paródica evolucionó para adaptarse a una nueva generación
y a un panorama mediático profundamente influenciado por la cultura digital. Al analizar Scary Movie 5, desde la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que esta película ocupa un lugar particular dentro de la franquicia. Más que intentar reinventar por completo la fórmula, buscó adaptarla a una época en la que el entretenimiento había cambiado de forma considerable. El auge de las redes sociales, los videos virales y las referencias culturales inmediatas influyó en el tipo de humor que proponía la película, haciendo que apostara por un ritmo mucho más rápido y una mayor cantidad de bromas visuales y guiños a la cultura popular. Uno de los temas más interesantes que deja la película es la forma en que utiliza la parodia para demostrar que incluso los géneros más exitosos pueden desarrollar fórmulas repetitivas. El cine de terror ha recurrido durante décadas a determinados recursos narrativos, personajes que toman decisiones poco inteligentes, fenómenos sobrenaturales que siguen reglas similares y escenas diseñadas para provocar sobresaltos. Scary Movie 5 exagera deliberadamente esos elementos para recordar al espectador que muchas convenciones del género pueden resultar absurdas cuando se observan desde otro punto de vista. Esta capacidad para jugar con las expectativas constituye una de las mayores fortalezas de la saga. La película construye situaciones que parecen dirigirse hacia un momento de tensión o miedo, pero en el último instante rompe completamente esa atmósfera mediante una broma inesperada. Ese contraste constante entre suspense y comedia forma parte de la identidad de la franquicia y explica por qué ha logrado diferenciarse de otras producciones humorísticas. Desde el punto de vista cinematográfico, la producción demuestra un importante trabajo técnico. Aunque el objetivo principal nunca fue competir con las grandes películas de terror en términos de profundidad dramática, el equipo de producción recreó con bastante fidelidad la estética de ese tipo de cine. La iluminación, los decorados, los efectos especiales y el sonido contribuyen a crear una apariencia seria que sirve como base para que los elementos humorísticos resulten todavía más efectivos. Otro aspecto digno de análisis es la importancia del contexto cultural. Muchas de las referencias presentes en la película estaban directamente relacionadas con acontecimientos, celebridades y tendencias muy populares en el momento de su estreno. Esto significa que la experiencia del espectador puede variar dependiendo de la época en la que vea la película. Quienes recuerdan aquellos fenómenos culturales probablemente reconocerán más guiños, mientras que los espectadores más jóvenes pueden percibir algunas bromas de una manera diferente. La recepción de la crítica fue bastante desigual. Numerosos especialistas señalaron que la película se apoyaba excesivamente en referencias contemporáneas y que el desarrollo narrativo quedaba en un segundo plano frente a la sucesión constante de chistes. Sin embargo, otros reconocieron que mantenía el espíritu irreverente que había convertido a la saga en un fenómeno popular, especialmente entre quienes disfrutan del humor absurdo y de la sátira cinematográfica. La opinión del público también estuvo dividida. Algunos seguidores de las primeras entregas echaron de menos el estilo de humor y los personajes que habían definido el inicio de la franquicia. Otros, en cambio, valoraron el intento de actualizar la fórmula para conectar con una nueva generación de espectadores acostumbrados a un ritmo narrativo mucho más acelerado. Esta diversidad de opiniones demuestra que las expectativas del público pueden influir enormemente en la percepción de una secuela. Resulta interesante observar cómo la película refleja la evolución de la comedia comercial. Mientras que las primeras entregas de la saga nacieron en un momento dominado por las parodias de grandes éxitos cinematográficos, la quinta parte incorpora elementos propios de la cultura digital, donde los memes, los videos breves y el humor basado en referencias rápidas comenzaban a ocupar un lugar central en el entretenimiento. También merece reconocimiento el trabajo del reparto, que asume con naturalidad un estilo interpretativo basado en la exageración. La comedia de este tipo exige un equilibrio particular. Los actores deben interpretar situaciones completamente absurdas con suficiente convicción para que el contraste resulte divertido. Esa capacidad para mantener el tono exagerado sin perder la coherencia interna constituye uno de los aspectos más característicos de la película. En términos de dirección artística,
La producción mantiene un nivel visual consistente. Los escenarios reproducen la atmósfera de las películas que parodia, mientras que el vestuario y el maquillaje ayudan a reforzar la ilusión de estar observando una auténtica película de terror, hasta que la siguiente broma rompe completamente esa expectativa. Esa combinación de seriedad estética y humor exagerado continúa siendo una de las señas de identidad de la franquicia. Otro elemento que explica la permanencia de Scary Movie como saga es su capacidad para funcionar como una especie de archivo de la cultura popular. Cada entrega captura las películas, personajes y fenómenos mediáticos que dominaban el momento de su estreno. Aunque algunas referencias envejecen con el tiempo, otras conservan su valor como testimonio de una determinada etapa del entretenimiento. Más allá de las opiniones positivas o negativas, Scary Movie 5 representa un ejemplo interesante de cómo las franquicias intentan adaptarse a nuevas generaciones, mantener una identidad reconocible y, al mismo tiempo, incorporar nuevas influencias culturales. Es un desafío para cualquier serie cinematográfica de larga duración. La película muestra tanto las posibilidades como las dificultades de ese proceso. Vista en conjunto, la quinta entrega conserva el espíritu irreverente que siempre caracterizó a la saga. Su intención principal nunca fue ofrecer una historia compleja ni una reflexión profunda sobre el terror, sino invitar al espectador a reírse de los recursos más conocidos del género y de muchas tendencias de la cultura popular contemporánea. Ese enfoque explica por qué su éxito depende en gran medida del tipo de humor que cada persona disfrute. En definitiva, Scary Movie 5. El mal ya viene puede entenderse como una producción que buscó actualizar una franquicia muy conocida para un nuevo contexto cultural. Su combinación de sátira, humor físico, referencias cinematográficas y parodia de fenómenos populares mantiene viva la esencia de la serie, aunque con un estilo claramente distinto al de sus primeras entregas. Si bien continúa siendo una de las películas más debatidas de la saga, también sirve como un interesante ejemplo de cómo evolucionó la comedia paródica durante la década de 2010. Para quienes disfrutan del humor absurdo, las referencias al cine de terror y las bromas visuales constantes, la película ofrece una experiencia ligera y dinámica que refleja perfectamente el tipo de entretenimiento que predominó en aquella etapa del cine comercial. Cuando Scary Movie 5 llegó a los cines en 2013, la saga ya era una de las franquicias de parodia más reconocidas del cine contemporáneo. Desde su primera entrega, la serie había construido su identidad mezclando humor absurdo, referencias constantes a las películas de terror más populares y una enorme cantidad de bromas relacionadas con la cultura popular. Sin embargo, esta quinta película marcó un cambio importante dentro de la franquicia, tanto por la ausencia de varios de los actores más emblemáticos, como por la intención de actualizar el tipo de humor para una nueva generación de espectadores. La película fue dirigida por Malcolm D. Lee y apostó por continuar la tradición de convertir en objeto de burla algunos de los mayores éxitos del cine de terror de los años anteriores. En lugar de desarrollar una historia completamente original, la franquicia mantiene su fórmula característica: tomar elementos reconocibles de diferentes películas, exagerarlos hasta el absurdo y mezclarlos con situaciones inesperadas que buscan sorprender al espectador mediante el humor físico, los diálogos exagerados y la ruptura constante de las expectativas. Uno de los aspectos que más llama la atención es el cambio de tono respecto a las primeras entregas. Mientras que las películas originales utilizaban un equilibrio entre sátira cinematográfica y humor juvenil, esta quinta parte incrementa considerablemente el ritmo de los chistes. Prácticamente cada escena intenta introducir una nueva referencia cultural o una nueva situación absurda, lo que genera una experiencia muy dinámica. Este enfoque hace que la película dependa en gran medida de que el espectador reconozca las obras y personajes que está parodiando. La esencia de la saga siempre ha consistido en jugar con los clichés del cine de terror. A lo largo de los años, películas sobre fantasmas, casas embrujadas, posesiones demoníacas,
fenómenos paranormales y criaturas sobrenaturales se han convertido en parte del imaginario colectivo. Scary Movie aprovecha esa familiaridad para desmontar las convenciones del género y demostrar que muchas de sus situaciones pueden resultar ridículas cuando se observan desde una perspectiva completamente cómica. La producción también refleja la evolución del entretenimiento durante la primera década del siglo XXI. En esos años, las redes sociales, los videos virales, los programas de televisión y la cultura de Internet comenzaron a influir profundamente en la forma de consumir contenido. La película incorpora muchas referencias a ese contexto, intentando conectar con un público acostumbrado a un ritmo de humor mucho más acelerado que el de generaciones anteriores. Desde el punto de vista visual, la película mantiene una producción cuidada. Aunque el objetivo principal es provocar la risa, el diseño de escenarios, el maquillaje, los efectos especiales y la fotografía imitan deliberadamente el estilo de las películas de terror que sirven como inspiración. Ese contraste entre una apariencia seria y situaciones completamente absurdas constituye uno de los recursos cómicos más efectivos de toda la franquicia. Otro elemento importante es el reparto. La ausencia de varios protagonistas clásicos obligó a introducir nuevos personajes y nuevos estilos de comedia. Este cambio dividió la opinión de muchos seguidores de la saga. Algunos apreciaron el intento de renovar la franquicia, mientras que otros consideraron que se había perdido parte del estilo que caracterizaba a las primeras películas. Independientemente de esa discusión, resulta evidente que la quinta entrega buscó construir una identidad propia dentro del universo de Scary Movie. El humor físico continúa siendo una de las herramientas principales de la película. Caídas, persecuciones, exageraciones visuales y situaciones imposibles aparecen constantemente para mantener un ritmo muy rápido. A diferencia de otras comedias que desarrollan largos diálogos antes del remate humorístico, aquí la mayoría de los chistes se resuelven en pocos segundos, dando paso inmediatamente a una nueva referencia o a una nueva broma. También resulta interesante analizar el papel de la parodia como género cinematográfico. A diferencia de una simple imitación, la parodia exagera las características más reconocibles de una obra para revelar sus convenciones y provocar una respuesta humorística. En ese sentido, Scary Movie 5 no pretende criticar únicamente las películas de terror, sino también la forma en que la industria del entretenimiento transforma determinadas fórmulas narrativas en tendencias repetitivas. La fotografía reproduce muchos de los recursos visuales característicos del terror moderno. Iluminación tenue, movimientos de cámara lentos, espacios silenciosos y encuadres diseñados para generar tensión. Sin embargo, esa tensión casi siempre termina rompiéndose mediante un chiste inesperado, recordando constantemente al espectador que se encuentra frente a una comedia y no ante una historia de miedo. La música cumple una función similar. En numerosos momentos utiliza melodías propias del cine de suspense para crear una expectativa que inmediatamente es interrumpida por una situación absurda. Ese contraste entre el lenguaje cinematográfico del terror y el humor exagerado constituye uno de los elementos más representativos de la franquicia. Otro aspecto destacable es la enorme cantidad de referencias culturales presentes en la película. Además de inspirarse en el cine de terror, incorpora guiños a celebridades, programas de televisión, tendencias de Internet y acontecimientos populares de su época. Esto convierte a la película en una especie de cápsula cultural que refleja buena parte del entretenimiento comercial de principios de la década de 2010. Desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que Scary Movie 5 apuesta más por la acumulación de chistes que por el desarrollo profundo de los personajes. Esa decisión responde a la naturaleza de la saga, cuyo objetivo principal siempre ha sido mantener un ritmo constante de humor, más que construir un drama complejo. Para algunos espectadores, este estilo resulta muy entretenido. Para otros puede hacer que la película parezca menos cohesionada narrativamente. En conjunto, esta primera parte permite comprender qué buscaba ofrecer Scary Movie 5 dentro de una franquicia ya consolidada. Más que reinventar completamente la fórmula, intenta adaptarla a un nuevo contexto cultural dominado por las redes sociales,
el cine de terror contemporáneo y un tipo de humor mucho más rápido. Su combinación de referencias cinematográficas, sátira, comedia física y autoparodia demuestra que la intención principal nunca fue asustar al público, sino invitarlo a reírse de los clichés que durante años habían definido al género del terror. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la evolución de la franquicia, en esta segunda parte resulta interesante examinar con mayor profundidad los elementos que definen la personalidad de Scary Movie 5. Aunque la película recibió opiniones muy divididas tras su estreno, representa un ejemplo claro de cómo el género de la parodia intentó adaptarse a una nueva etapa del entretenimiento dominada por Internet, las redes sociales y el enorme éxito comercial del cine de terror sobrenatural. Uno de los aspectos más evidentes es la velocidad con la que se desarrolla el humor. La película prácticamente no deja espacios de pausa entre un chiste y el siguiente. Cada secuencia incorpora referencias visuales, diálogos exagerados o situaciones absurdas que buscan sorprender constantemente al espectador. Este ritmo acelerado responde al cambio en la forma de consumir entretenimiento durante los primeros años de la década de 2010, cuando los videos cortos, los memes y el contenido viral comenzaron a influir en las expectativas del público. A diferencia de las primeras entregas de la saga que dedicaban más tiempo a construir situaciones antes del remate humorístico, esta quinta película apuesta por una estructura mucho más fragmentada. En muchas ocasiones, el objetivo principal parece ser enlazar una referencia cultural con otra, generando una sucesión continua de bromas que mantienen la energía de la película incluso cuando la historia pasa a un segundo plano. La parodia cinematográfica funciona precisamente gracias al reconocimiento del espectador. Un chiste resulta mucho más efectivo cuando quien lo observa identifica inmediatamente la obra original que está siendo exagerada. Por esa razón, Scary Movie 5 depende en gran medida de la popularidad de las películas de terror estrenadas durante los años anteriores. Cuanto mayor sea el conocimiento del público sobre esos títulos, mayor será la cantidad de detalles humorísticos que podrá apreciar. También merece atención la evolución del género del terror durante aquellos años. El éxito de historias relacionadas con fenómenos paranormales, posesiones, casas embrujadas y experiencias sobrenaturales generó una enorme cantidad de producciones con recursos narrativos similares. La película aprovecha precisamente esa repetición para exagerar las convenciones del género y mostrar hasta qué punto algunas fórmulas podían resultar previsibles cuando se observaban desde una perspectiva cómica. El apartado visual continúa siendo uno de los puntos fuertes de la producción. Aunque la intención principal es hacer reír, los escenarios, el maquillaje y los efectos especiales mantienen una apariencia cercana a la de las películas de terror tradicionales. Ese contraste entre una presentación seria y situaciones completamente absurdas constituye una de las herramientas humorísticas más eficaces de toda la franquicia. Otro elemento interesante es el uso de la comedia física. Golpes exagerados, caídas imposibles, movimientos inesperados y reacciones desproporcionadas forman parte constante del lenguaje visual de la película. Este tipo de humor tiene una larga tradición dentro del cine y permite que muchas bromas funcionen incluso sin depender del idioma, ya que la exageración corporal resulta comprensible para espectadores de diferentes culturas. La dirección también demuestra un claro interés por imitar el lenguaje cinematográfico del terror moderno. Los movimientos lentos de cámara, los silencios prolongados y la utilización de la iluminación buscan generar una atmósfera inquietante que, casi siempre, termina rompiéndose mediante un giro humorístico. Ese juego entre tensión y comedia constituye uno de los principales mecanismos narrativos de la película. Desde el punto de vista de los personajes, la película no pretende construir protagonistas psicológicamente complejos. Su función principal consiste en servir como vehículos para las distintas situaciones cómicas. Las personalidades suelen estar deliberadamente exageradas, permitiendo que las reacciones sean mucho más absurdas de lo que ocurriría en una historia convencional.
Esta decisión responde a la naturaleza del género paródico, donde la caricatura suele resultar más efectiva que el realismo. La banda sonora también contribuye al efecto humorístico. Muchas composiciones reproducen los recursos musicales habituales del cine de suspense para aumentar momentáneamente la tensión antes de introducir un chiste inesperado. Esa combinación recuerda constantemente al espectador que la película juega con las reglas del terror en lugar de seguirlas de manera tradicional. Uno de los aspectos más debatidos por la crítica fue precisamente el tipo de humor utilizado. Algunos espectadores apreciaron la enorme cantidad de referencias contemporáneas y el ritmo constante de las bromas, mientras que otros consideraron que la película dependía demasiado de la actualidad del momento y menos del desarrollo de una historia sólida. Esta diferencia de opiniones explica por qué la recepción fue tan variada entre distintos sectores del público. A pesar de esas críticas, la película representa un interesante documento sobre la cultura popular de principios de la década de 2010. Las referencias al entretenimiento, la televisión, la música y las tendencias de Internet reflejan con bastante precisión cuáles eran algunos de los fenómenos mediáticos más influyentes de aquella época. Vista varios años después, funciona también como un retrato humorístico de ese momento cultural. Otro aspecto digno de análisis es la dificultad inherente al género de la parodia. Este tipo de cine depende de que el público comparta determinadas referencias culturales. A medida que pasan los años, algunas bromas pueden perder parte de su impacto porque los acontecimientos o las películas originales dejan de estar tan presentes en la memoria colectiva. Sin embargo, otras escenas continúan funcionando gracias al humor visual y a la exageración de situaciones universales. En conjunto, esta segunda parte permite comprender mejor las decisiones creativas que dieron forma a Scary Movie 5. Aunque su estilo puede resultar diferente al de las primeras películas de la saga, mantiene el objetivo fundamental de utilizar el humor para cuestionar las convenciones del cine de terror y ofrecer una experiencia ligera, rápida y llena de referencias culturales. Su propuesta puede no satisfacer a todos los espectadores, pero constituye un ejemplo interesante de cómo la comedia paródica evolucionó para adaptarse a una nueva generación y a un panorama mediático profundamente influenciado por la cultura digital. Al analizar Scary Movie 5, desde la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que esta película ocupa un lugar particular dentro de la franquicia. Más que intentar reinventar por completo la fórmula, buscó adaptarla a una época en la que el entretenimiento había cambiado de forma considerable. El auge de las redes sociales, los videos virales y las referencias culturales inmediatas influyó en el tipo de humor que proponía la película, haciendo que apostara por un ritmo mucho más rápido y una mayor cantidad de bromas visuales y guiños a la cultura popular. Uno de los temas más interesantes que deja la película es la forma en que utiliza la parodia para demostrar que incluso los géneros más exitosos pueden desarrollar fórmulas repetitivas. El cine de terror ha recurrido durante décadas a determinados recursos narrativos, personajes que toman decisiones poco inteligentes, fenómenos sobrenaturales que siguen reglas similares y escenas diseñadas para provocar sobresaltos. Scary Movie 5 exagera deliberadamente esos elementos para recordar al espectador que muchas convenciones del género pueden resultar absurdas cuando se observan desde otro punto de vista. Esta capacidad para jugar con las expectativas constituye una de las mayores fortalezas de la saga. La película construye situaciones que parecen dirigirse hacia un momento de tensión o miedo, pero en el último instante rompe completamente esa atmósfera mediante una broma inesperada. Ese contraste constante entre suspense y comedia forma parte de la identidad de la franquicia y explica por qué ha logrado diferenciarse de otras producciones humorísticas. Desde el punto de vista cinematográfico, la producción demuestra un importante trabajo técnico. Aunque el objetivo principal nunca fue competir con las grandes películas de terror en términos de profundidad dramática, el equipo de producción recreó con bastante fidelidad la estética de ese tipo de cine. La iluminación, los decorados, los efectos especiales y el sonido contribuyen a crear una apariencia seria que sirve como base
para que los elementos humorísticos resulten todavía más efectivos. Otro aspecto digno de análisis es la importancia del contexto cultural. Muchas de las referencias presentes en la película estaban directamente relacionadas con acontecimientos, celebridades y tendencias muy populares en el momento de su estreno. Esto significa que la experiencia del espectador puede variar dependiendo de la época en la que vea la película. Quienes recuerdan aquellos fenómenos culturales probablemente reconocerán más guiños, mientras que los espectadores más jóvenes pueden percibir algunas bromas de una manera diferente. La recepción de la crítica fue bastante desigual. Numerosos especialistas señalaron que la película se apoyaba excesivamente en referencias contemporáneas y que el desarrollo narrativo quedaba en un segundo plano frente a la sucesión constante de chistes. Sin embargo, otros reconocieron que mantenía el espíritu irreverente que había convertido a la saga en un fenómeno popular, especialmente entre quienes disfrutan del humor absurdo y de la sátira cinematográfica. La opinión del público también estuvo dividida. Algunos seguidores de las primeras entregas echaron de menos el estilo de humor y los personajes que habían definido el inicio de la franquicia. Otros, en cambio, valoraron el intento de actualizar la fórmula para conectar con una nueva generación de espectadores acostumbrados a un ritmo narrativo mucho más acelerado. Esta diversidad de opiniones demuestra que las expectativas del público pueden influir enormemente en la percepción de una secuela. Resulta interesante observar cómo la película refleja la evolución de la comedia comercial. Mientras que las primeras entregas de la saga nacieron en un momento dominado por las parodias de grandes éxitos cinematográficos, la quinta parte incorpora elementos propios de la cultura digital, donde los memes, los videos breves y el humor basado en referencias rápidas comenzaban a ocupar un lugar central en el entretenimiento. También merece reconocimiento el trabajo del reparto, que asume con naturalidad un estilo interpretativo basado en la exageración. La comedia de este tipo exige un equilibrio particular. Los actores deben interpretar situaciones completamente absurdas con suficiente convicción para que el contraste resulte divertido. Esa capacidad para mantener el tono exagerado sin perder la coherencia interna constituye uno de los aspectos más característicos de la película. En términos de dirección artística, la producción mantiene un nivel visual consistente. Los escenarios reproducen la atmósfera de las películas que parodia, mientras que el vestuario y el maquillaje ayudan a reforzar la ilusión de estar observando una auténtica película de terror, hasta que la siguiente broma rompe completamente esa expectativa. Esa combinación de seriedad estética y humor exagerado continúa siendo una de las señas de identidad de la franquicia. Otro elemento que explica la permanencia de Scary Movie como saga es su capacidad para funcionar como una especie de archivo de la cultura popular. Cada entrega captura las películas, personajes y fenómenos mediáticos que dominaban el momento de su estreno. Aunque algunas referencias envejecen con el tiempo, otras conservan su valor como testimonio de una determinada etapa del entretenimiento. Más allá de las opiniones positivas o negativas, Scary Movie 5 representa un ejemplo interesante de cómo las franquicias intentan adaptarse a nuevas generaciones. Mantener una identidad reconocible y, al mismo tiempo, incorporar nuevas influencias culturales es un desafío para cualquier serie cinematográfica de larga duración. La película muestra tanto las posibilidades como las dificultades de ese proceso. Vista en conjunto, la quinta entrega conserva el espíritu irreverente que siempre caracterizó a la saga. Su intención principal nunca fue ofrecer una historia compleja ni una reflexión profunda sobre el terror, sino invitar al espectador a reírse de los recursos más conocidos del género y de muchas tendencias de la cultura popular contemporánea. Ese enfoque explica por qué su éxito depende en gran medida del tipo de humor que cada persona disfrute. En definitiva, Scary Movie 5. El mal ya viene puede entenderse como una producción que buscó actualizar una franquicia muy conocida para un nuevo contexto cultural. Su combinación de sátira, humor físico, referencias cinematográficas y parodia de fenómenos populares mantiene viva la esencia de la serie, aunque con un estilo claramente distinto al de sus primeras entregas.
Si bien continúa siendo una de las películas más debatidas de la saga, también sirve como un interesante ejemplo de cómo evolucionó la comedia paródica durante la década de 2010. Para quienes disfrutan del humor absurdo, las referencias al cine de terror y las bromas visuales constantes, la película ofrece una experiencia ligera y dinámica que refleja perfectamente el tipo de entretenimiento que predominó en aquella etapa del cine comercial. Cuando Scary Movie 5 llegó a los cines en 2013, la saga ya era una de las franquicias de parodia más reconocidas del cine contemporáneo. Desde su primera entrega, la serie había construido su identidad mezclando humor absurdo, referencias constantes a las películas de terror más populares y una enorme cantidad de bromas relacionadas con la cultura popular. Sin embargo, esta quinta película marcó un cambio importante dentro de la franquicia, tanto por la ausencia de varios de los actores más emblemáticos, como por la intención de actualizar el tipo de humor para una nueva generación de espectadores. La película fue dirigida por Malcolm D. Lee y apostó por continuar la tradición de convertir en objeto de burla algunos de los mayores éxitos del cine de terror de los años anteriores. En lugar de desarrollar una historia completamente original, la franquicia mantiene su fórmula característica: tomar elementos reconocibles de diferentes películas, exagerarlos hasta el absurdo y mezclarlos con situaciones inesperadas que buscan sorprender al espectador mediante el humor físico, los diálogos exagerados y la ruptura constante de las expectativas. Uno de los aspectos que más llama la atención es el cambio de tono respecto a las primeras entregas. Mientras que las películas originales utilizaban un equilibrio entre sátira cinematográfica y humor juvenil, esta quinta parte incrementa considerablemente el ritmo de los chistes. Prácticamente cada escena intenta introducir una nueva referencia cultural o una nueva situación absurda, lo que genera una experiencia muy dinámica. Este enfoque hace que la película dependa en gran medida de que el espectador reconozca las obras y personajes que está parodiando. La esencia de la saga siempre ha consistido en jugar con los clichés del cine de terror. A lo largo de los años, películas sobre fantasmas, casas embrujadas, posesiones demoníacas, fenómenos paranormales y criaturas sobrenaturales se han convertido en parte del imaginario colectivo. Scary Movie aprovecha esa familiaridad para desmontar las convenciones del género y demostrar que muchas de sus situaciones pueden resultar ridículas cuando se observan desde una perspectiva completamente cómica. La producción también refleja la evolución del entretenimiento durante la primera década del siglo XXI. En esos años, las redes sociales, los videos virales, los programas de televisión y la cultura de Internet comenzaron a influir profundamente en la forma de consumir contenido. La película incorpora muchas referencias a ese contexto, intentando conectar con un público acostumbrado a un ritmo de humor mucho más acelerado que el de generaciones anteriores. Desde el punto de vista visual, la película mantiene una producción cuidada. Aunque el objetivo principal es provocar la risa, el diseño de escenarios, el maquillaje, los efectos especiales y la fotografía imitan deliberadamente el estilo de las películas de terror que sirven como inspiración. Ese contraste entre una apariencia seria y situaciones completamente absurdas constituye uno de los recursos cómicos más efectivos de toda la franquicia. Otro elemento importante es el reparto. La ausencia de varios protagonistas clásicos obligó a introducir nuevos personajes y nuevos estilos de comedia. Este cambio dividió la opinión de muchos seguidores de la saga. Algunos apreciaron el intento de renovar la franquicia, mientras que otros consideraron que se había perdido parte del estilo que caracterizaba a las primeras películas. Independientemente de esa discusión, resulta evidente que la quinta entrega buscó construir una identidad propia dentro del universo de Scary Movie. El humor físico continúa siendo una de las herramientas principales de la película. Caídas, persecuciones, exageraciones visuales y situaciones imposibles aparecen constantemente para mantener un ritmo muy rápido. A diferencia de otras comedias que desarrollan largos diálogos antes del remate humorístico, aquí la mayoría de los chistes se resuelven en pocos segundos, dando paso inmediatamente a una nueva referencia o a una nueva broma.
También resulta interesante analizar el papel de la parodia como género cinematográfico. A diferencia de una simple imitación, la parodia exagera las características más reconocibles de una obra para revelar sus convenciones y provocar una respuesta humorística. En ese sentido, Scary Movie 5 no pretende criticar únicamente las películas de terror, sino también la forma en que la industria del entretenimiento transforma determinadas fórmulas narrativas en tendencias repetitivas. La fotografía reproduce muchos de los recursos visuales característicos del terror moderno: iluminación tenue, movimientos de cámara lentos, espacios silenciosos y encuadres diseñados para generar tensión. Sin embargo, esa tensión casi siempre termina rompiéndose mediante un chiste inesperado, recordando constantemente al espectador que se encuentra frente a una comedia y no ante una historia de miedo. La música cumple una función similar. En numerosos momentos utiliza melodías propias del cine de suspense para crear una expectativa que inmediatamente es interrumpida por una situación absurda. Ese contraste entre el lenguaje cinematográfico del terror y el humor exagerado constituye uno de los elementos más representativos de la franquicia. Otro aspecto destacable es la enorme cantidad de referencias culturales presentes en la película. Además de inspirarse en el cine de terror, incorpora guiños a celebridades, programas de televisión, tendencias de Internet y acontecimientos populares de su época. Esto convierte a la película en una especie de cápsula cultural que refleja buena parte del entretenimiento comercial de principios de la década de 2010. Desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que Scary Movie 5 apuesta más por la acumulación de chistes que por el desarrollo profundo de los personajes. Esa decisión responde a la naturaleza de la saga, cuyo objetivo principal siempre ha sido mantener un ritmo constante de humor más que construir un drama complejo. Para algunos espectadores, este estilo resulta muy entretenido. Para otros puede hacer que la película parezca menos cohesionada narrativamente. En conjunto, esta primera parte permite comprender qué buscaba ofrecer Scary Movie 5 dentro de una franquicia ya consolidada. Más que reinventar completamente la fórmula, intenta adaptarla a un nuevo contexto cultural dominado por las redes sociales, el cine de terror contemporáneo y un tipo de humor mucho más rápido. Su combinación de referencias cinematográficas, sátira, comedia física y autoparodia demuestra que la intención principal nunca fue asustar al público, sino invitarlo a reírse de los clichés que durante años habían definido al género del terror. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la evolución de la franquicia, en esta segunda parte resulta interesante examinar con mayor profundidad los elementos que definen la personalidad de Scary Movie 5. Aunque la película recibió opiniones muy divididas tras su estreno, representa un ejemplo claro de cómo el género de la parodia intentó adaptarse a una nueva etapa del entretenimiento dominada por Internet, las redes sociales y el enorme éxito comercial del cine de terror sobrenatural. Uno de los aspectos más evidentes es la velocidad con la que se desarrolla el humor. La película prácticamente no deja espacios de pausa entre un chiste y el siguiente. Cada secuencia incorpora referencias visuales, diálogos exagerados o situaciones absurdas que buscan sorprender constantemente al espectador. Este ritmo acelerado responde al cambio en la forma de consumir entretenimiento durante los primeros años de la década de 2010, cuando los videos cortos, los memes y el contenido viral comenzaron a influir en las expectativas del público. A diferencia de las primeras entregas de la saga, que dedicaban más tiempo a construir situaciones antes del remate humorístico, esta quinta película apuesta por una estructura mucho más fragmentada. En muchas ocasiones, el objetivo principal parece ser enlazar una referencia cultural con otra, generando una sucesión continua de bromas que mantienen la energía de la película incluso cuando la historia pasa a un segundo plano. La parodia cinematográfica funciona precisamente gracias al reconocimiento del espectador. Un chiste resulta mucho más efectivo cuando quien lo observa identifica inmediatamente la obra original que está siendo exagerada. Por esa razón, Scary Movie 5 depende en gran medida de la popularidad de las películas de terror estrenadas durante los años anteriores.
Cuanto mayor sea el conocimiento del público sobre esos títulos, mayor será la cantidad de detalles humorísticos que podrá apreciar. También merece atención la evolución del género del terror durante aquellos años. El éxito de historias relacionadas con fenómenos paranormales, posesiones, casas embrujadas y experiencias sobrenaturales generó una enorme cantidad de producciones con recursos narrativos similares. La película aprovecha precisamente esa repetición para exagerar las convenciones del género y mostrar hasta qué punto algunas fórmulas podían resultar previsibles cuando se observaban desde una perspectiva cómica. El apartado visual continúa siendo uno de los puntos fuertes de la producción. Aunque la intención principal es hacer reír, los escenarios, el maquillaje y los efectos especiales mantienen una apariencia cercana a la de las películas de terror tradicionales. Ese contraste entre una presentación seria y situaciones completamente absurdas constituye una de las herramientas humorísticas más eficaces de toda la franquicia. Otro elemento interesante es el uso de la comedia física. Golpes exagerados, caídas imposibles, movimientos inesperados y reacciones desproporcionadas forman parte constante del lenguaje visual de la película. Este tipo de humor tiene una larga tradición dentro del cine y permite que muchas bromas funcionen incluso sin depender del idioma, ya que la exageración corporal resulta comprensible para espectadores de diferentes culturas. La dirección también demuestra un claro interés por imitar el lenguaje cinematográfico del terror moderno. Los movimientos lentos de cámara, los silencios prolongados y la utilización de la iluminación buscan generar una atmósfera inquietante que, casi siempre, termina rompiéndose mediante un giro humorístico. Ese juego entre tensión y comedia constituye uno de los principales mecanismos narrativos de la película. Desde el punto de vista de los personajes, la película no pretende construir protagonistas psicológicamente complejos. Su función principal consiste en servir como vehículos para las distintas situaciones cómicas. Las personalidades suelen estar deliberadamente exageradas, permitiendo que las reacciones sean mucho más absurdas de lo que ocurriría en una historia convencional. Esta decisión responde a la naturaleza del género paródico, donde la caricatura suele resultar más efectiva que el realismo. La banda sonora también contribuye al efecto humorístico. Muchas composiciones reproducen los recursos musicales habituales del cine de suspense para aumentar momentáneamente la tensión antes de introducir un chiste inesperado. Esa combinación recuerda constantemente al espectador que la película juega con las reglas del terror en lugar de seguirlas de manera tradicional. Uno de los aspectos más debatidos por la crítica fue precisamente el tipo de humor utilizado. Algunos espectadores apreciaron la enorme cantidad de referencias contemporáneas y el ritmo constante de las bromas, mientras que otros consideraron que la película dependía demasiado de la actualidad del momento y menos del desarrollo de una historia sólida. Esta diferencia de opiniones explica por qué la recepción fue tan variada entre distintos sectores del público. A pesar de esas críticas, la película representa un interesante documento sobre la cultura popular de principios de la década de 2010. Las referencias al entretenimiento, la televisión, la música y las tendencias de Internet reflejan con bastante precisión cuáles eran algunos de los fenómenos mediáticos más influyentes de aquella época. Vista varios años después, funciona también como un retrato humorístico de ese momento cultural. Otro aspecto digno de análisis es la dificultad inherente al género de la parodia. Este tipo de cine depende de que el público comparta determinadas referencias culturales. A medida que pasan los años, algunas bromas pueden perder parte de su impacto porque los acontecimientos o las películas originales dejan de estar tan presentes en la memoria colectiva. Sin embargo, otras escenas continúan funcionando gracias al humor visual y a la exageración de situaciones universales. En conjunto, esta segunda parte permite comprender mejor las decisiones creativas que dieron forma a Scary Movie 5. Aunque su estilo puede resultar diferente al de las primeras películas de la saga, mantiene el objetivo fundamental de utilizar el humor
para cuestionar las convenciones del cine de terror y ofrecer una experiencia ligera, rápida y llena de referencias culturales. Su propuesta puede no satisfacer a todos los espectadores, pero constituye un ejemplo interesante de cómo la comedia paródica evolucionó para adaptarse a una nueva generación y a un panorama mediático profundamente influenciado por la cultura digital. Al analizar Scary Movie 5, desde la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que esta película ocupa un lugar particular dentro de la franquicia. Más que intentar reinventar por completo la fórmula, buscó adaptarla a una época en la que el entretenimiento había cambiado de forma considerable. El auge de las redes sociales, los videos virales y las referencias culturales inmediatas influyó en el tipo de humor que proponía la película, haciendo que apostara por un ritmo mucho más rápido y una mayor cantidad de bromas visuales y guiños a la cultura popular. Uno de los temas más interesantes que deja la película es la forma en que utiliza la parodia para demostrar que incluso los géneros más exitosos pueden desarrollar fórmulas repetitivas. El cine de terror ha recurrido durante décadas a determinados recursos narrativos, personajes que toman decisiones poco inteligentes, fenómenos sobrenaturales que siguen reglas similares y escenas diseñadas para provocar sobresaltos. Scary Movie 5 exagera deliberadamente esos elementos para recordar al espectador que muchas convenciones del género pueden resultar absurdas cuando se observan desde otro punto de vista. Esta capacidad para jugar con las expectativas constituye una de las mayores fortalezas de la saga. La película construye situaciones que parecen dirigirse hacia un momento de tensión o miedo, pero en el último instante rompe completamente esa atmósfera mediante una broma inesperada. Ese contraste constante entre suspense y comedia forma parte de la identidad de la franquicia y explica por qué ha logrado diferenciarse de otras producciones humorísticas. Desde el punto de vista cinematográfico, la producción demuestra un importante trabajo técnico. Aunque el objetivo principal nunca fue competir con las grandes películas de terror en términos de profundidad dramática, el equipo de producción recreó con bastante fidelidad la estética de ese tipo de cine. La iluminación, los decorados, los efectos especiales y el sonido contribuyen a crear una apariencia seria que sirve como base para que los elementos humorísticos resulten todavía más efectivos. Otro aspecto digno de análisis es la importancia del contexto cultural. Muchas de las referencias presentes en la película estaban directamente relacionadas con acontecimientos, celebridades y tendencias muy populares en el momento de su estreno. Esto significa que la experiencia del espectador puede variar dependiendo de la época en la que vea la película. Quienes recuerdan aquellos fenómenos culturales probablemente reconocerán más guiños, mientras que los espectadores más jóvenes pueden percibir algunas bromas de una manera diferente. La recepción de la crítica fue bastante desigual. Numerosos especialistas señalaron que la película se apoyaba excesivamente en referencias contemporáneas y que el desarrollo narrativo quedaba en un segundo plano frente a la sucesión constante de chistes. Sin embargo, otros reconocieron que mantenía el espíritu irreverente que había convertido a la saga en un fenómeno popular, especialmente entre quienes disfrutan del humor absurdo y de la sátira cinematográfica. La opinión del público también estuvo dividida. Algunos seguidores de las primeras entregas echaron de menos el estilo de humor y los personajes que habían definido el inicio de la franquicia. Otros, en cambio, valoraron el intento de actualizar la fórmula para conectar con una nueva generación de espectadores acostumbrados a un ritmo narrativo mucho más acelerado. Esta diversidad de opiniones demuestra que las expectativas del público pueden influir enormemente en la percepción de una secuela. Resulta interesante observar cómo la película refleja la evolución de la comedia comercial. Mientras que las primeras entregas de la saga nacieron en un momento dominado por las parodias de grandes éxitos cinematográficos, la quinta parte incorpora elementos propios de la cultura digital, donde los memes, los videos breves y el humor basado en referencias rápidas comenzaban a ocupar un lugar central en el entretenimiento. También merece reconocimiento el trabajo del reparto, que asume con naturalidad un estilo interpretativo basado en la exageración.
La comedia de este tipo exige un equilibrio particular. Los actores deben interpretar situaciones completamente absurdas con suficiente convicción para que el contraste resulte divertido. Esa capacidad para mantener el tono exagerado sin perder la coherencia interna constituye uno de los aspectos más característicos de la película. En términos de dirección artística, la producción mantiene un nivel visual consistente. Los escenarios reproducen la atmósfera de las películas que parodia, mientras que el vestuario y el maquillaje ayudan a reforzar la ilusión de estar observando una auténtica película de terror, hasta que la siguiente broma rompe completamente esa expectativa. Esa combinación de seriedad estética y humor exagerado continúa siendo una de las señas de identidad de la franquicia. Otro elemento que explica la permanencia de Scary Movie como saga es su capacidad para funcionar como una especie de archivo de la cultura popular. Cada entrega captura las películas, personajes y fenómenos mediáticos que dominaban el momento de su estreno. Aunque algunas referencias envejecen con el tiempo, otras conservan su valor como testimonio de una determinada etapa del entretenimiento. Más allá de las opiniones positivas o negativas, Scary Movie 5 representa un ejemplo interesante de cómo las franquicias intentan adaptarse a nuevas generaciones. Mantener una identidad reconocible y, al mismo tiempo, incorporar nuevas influencias culturales es un desafío para cualquier serie cinematográfica de larga duración. La película muestra tanto las posibilidades como las dificultades de ese proceso. Vista en conjunto, la quinta entrega conserva el espíritu irreverente que siempre caracterizó a la saga. Su intención principal nunca fue ofrecer una historia compleja ni una reflexión profunda sobre el terror, sino invitar al espectador a reírse de los recursos más conocidos del género y de muchas tendencias de la cultura popular contemporánea. Ese enfoque explica por qué su éxito depende en gran medida del tipo de humor que cada persona disfrute. En definitiva, Scary Movie 5. El mal ya viene puede entenderse como una producción que buscó actualizar una franquicia muy conocida para un nuevo contexto cultural. Su combinación de sátira, humor físico, referencias cinematográficas y parodia de fenómenos populares mantiene viva la esencia de la serie, aunque con un estilo claramente distinto al de sus primeras entregas. Si bien continúa siendo una de las películas más debatidas de la saga, también sirve como un interesante ejemplo de cómo evolucionó la comedia paródica durante la década de 2010. Para quienes disfrutan del humor absurdo, las referencias al cine de terror y las bromas visuales constantes, la película ofrece una experiencia ligera y dinámica que refleja perfectamente el tipo de entretenimiento que predominó en aquella etapa del cine comercial.